Continuamos en Televida con la presencia de Duilio Gusardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Duilio? Hola, ¿cómo te va? estás? Vamos a hablar de dolor lumbar y vamos a ver todas esas cosas que hacemos que favorecen en realidad ese dolor lumbar. Bueno, muchas veces vemos en la consulta los pacientes que vienen, que ya han hecho muchas consultas o muchos tratamientos con dolor lumbar crónico de más de 3 meses o de más de 6 meses. Y bueno, la verdad que uno pasa mucho tiempo en las consultas muchas veces desmitificando un poco algunos preconceptos que hay sobre esta patología. Primero que nada, lo hemos dicho muchas veces, el dolor lumbar en sí no es un diagnóstico. Esto de yo tengo lumbalgia y no estamos diciendo, excepto dónde te duele, no estamos diciendo cuál es la estructura. Y ahí el primer desafío es empezar a encontrar cuál es la estructura que duele en el examen físico y en el interrogatorio del paciente, porque el primer error en ese sentido también es que el paciente asocia su dolor con los hallazgos en la resonancia magnética. Y la verdad que en este momento sabemos que las resonancias magnéticas tendríamos que pedirlo en un porcentaje muy pequeño de pacientes, que cuando hacemos demasiadas resonancias encontramos cosas que no siempre tienen que ver con el dolor que está presentando el paciente, y que en cualquier dolor crónico, en principio no hay una asociación unívoca de ese dolor a una sola estructura. En general tenemos un conjunto de estructuras que ya están sensibilizadas, que trabajan en conjunto, que se enferman en conjunto y que se tienen que tratar en forma global. Entonces no es tipo, bueno, tengo el dolor por el disco, entonces trato el disco, soluciono el dolor. Digamos, ese abordaje así tan sencillo y mecanicista no termina funcionando para dolor crónico en la mayoría de los pacientes. Hay dolores irradiados, ¿cierto? Tenés dolores irradiados, tenés dolores referidos, tenés componente visceral en pacientes que, por ejemplo, tienen más dolor lumbar cuando están constipados, o tienen más dolor lumbar las mujeres en la época de los periodos menstruales. Entonces, digamos, es una zona que hay que pensarla muy minuciosamente, analizando cada uno de los componentes. Lo segundo que vemos es que la mayoría de los pacientes empiezan a evitar el ejercicio. Ese es el segundo error que vemos en la mayoría de los pacientes, que por ahí, teniendo miedo al dolor en el movimiento, evitan el movimiento. La verdad que evitar el movimiento funciona como estrategia por ahí en el corto plazo ante un dolor lumbar agudo, que diga, bueno, un par de días me quedo tranqui como para adaptarme y recuperarme. Pero cuando ya tenés dolor lumbar crónico, lo más probable es que lo que necesites es mejor movimiento. Hay que ver cómo lo dosificamos. A veces sentimos que el cuerpo nos pide quedarnos quietos, ¿no? Bueno, en general uno empieza a tener dolor porque se quedó demasiado quieto mucho tiempo y el cuerpo te está aquietando porque ya no sabe cómo moverse y tenés que reeducarlo en el movimiento, no empezar a acostumbrarlo al reposo. Más allá que mientras tanto nos mediquemos y todo esto, ¿no? O sea, si no nos movemos, el dolor va a continuar. Por supuesto, y en ese sentido yo le digo a los pacientes que cuando usen medicación para el dolor, que la usen para moverse más, no para moverse igual o menos, porque si no estás perdiendo esa ventana de oportunidad. Si vos te tomaste el diclofenac y te mejoró esos 2 días, no aproveche para quedarte en la cama, aprovecha para caminar. Pero bueno, la prescripción del movimiento, obvio que también tiene que ser personalizada en muchos pacientes. Otros pacientes que mejoran con terapias pasivas, terapia manual, determinadas movilizaciones, o puede ser acupuntura, puede ser ultrasonido, pueden ser agentes físicos, etcétera. Y a veces, si la kinesioterapia consiste solamente en cuestiones pasivas y no hacemos esta reeducación postural, no hacemos la parte de entrenamiento, también empezamos a tener el efecto a corto plazo, y ahí ves el paciente que cicla, digamos, y que empieza a girar en círculos. Y lo otro, respecto de las terapias más comunes que usan los pacientes, son los corticoides y los antiinflamatorios. Y hemos visto, bueno, ya hemos tenido programas enteros dedicados a esto, pero los antiinflamatorios y los corticoides tienen poca evidencia de ser eficaces en dolor crónico. En general, casi todos los dolores crónicos no son por inflamación, sino que son por sensibilizaciones neurales, o son por problemas miofaciales, o desgastes tendinosos, o desgastes ligamentarios. Y ninguno de todos esos problemas es una inflamación local que tengamos que resolver. El corticoide puede ser bueno en ciertos periodos cortos de tiempo, ¿no? En ciertos pacientes con dolor, además que sea de característica inflamatoria, que es el dolor que empeora exquisitamente con el reposo. Y la verdad que eso en dolor lumbar se ve poco. Casi 15% de los dolores lumbares empeoran con el reposo. La mayoría de los dolores lumbares aparecen con el movimiento. Eso es dolor lumbar mecánico, y eso es donde tenés que empezar a entrenar el sistema para adaptarse al movimiento. Desinflamar, no hay nada que desinflamar. Y ahí el paciente dice, no, pero me dice
con el primer diclofenac no funcionó, con el segundo, con el tercero, con el quinto, más o menos, un poquito, y al final, digamos, hay una sobredosis de medicación que le va a durar muy poco tiempo, si le dura y si le mejora, y si le mejora le va a mejorar poco. Y de nuevo, todo este tipo de cosas, digamos, hace que el paciente esté cada vez más preocupado, siente que está haciendo un montón de cosas y que nada le funciona, pero nada le funciona porque la verdad que, digamos, hay errores en cuáles son las soluciones supuestas que estamos buscando. Por un lado, no automedicarse, como siempre decimos, ¿no? Sin duda. Consultar y seguir los pasos, bueno, y tener en cuenta esta cuestión del movimiento. Bueno, por eso, digamos, después en el próximo programa vamos a hablar de cómo hacer para elaborar un plan de tratamiento orientado a que el paciente pueda moverse más y que pueda moverse mejor. Vamos a contarles a la gente dónde estás atendiendo. Bueno, estoy en San Luis 2314, que es el Centro Ensamble Adelta acá en Rosario, y en Victoria en el Centro Médico Las Colinas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Continuamos con más Televida.